Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este es tu canal de esperanza. Bienvenidos. Quiero comenzar leyendo del libro de Isaías, el capítulo 46 y los versículos 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Estos versículos nos dicen por qué es que Dios es el Dios verdadero. ¿Qué distingue al Dios verdadero de todos los pretendientes, los que dicen ser pero no son? Dice aquí Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora, otro texto que necesitamos leer es Amós 3:7, un texto muy bien conocido. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, basado en estos dos textos, Isaías 46, 9 y 10 y Amós 3:7, podemos alcanzar 4 conclusiones. 1. Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce cabalmente el futuro desde un pasado en el cual Él vive. En segundo lugar, siendo que Dios conoce el fin desde el principio, es capaz de anunciar de antemano lo que va a pasar en el futuro. Porque si Dios conoce lo que va a ocurrir, Dios es capaz de revelar lo que va a ocurrir en el futuro. Número 3. Dios no es un observador pasivo de lo que ocurre en la historia. Dios está activamente involucrando, dirigiendo los eventos para alcanzar el fin que Él mismo ha establecido. Por eso dice, haré todo lo que quiero, dice en Isaías 46 y el versículo 10. Y 4, Dios no mantiene en secreto sus planes para el futuro, sino que revela a sus siervos los profetas lo que va a ocurrir en el futuro. De estos dos pasajes podemos sustraer estas conclusiones. En esta serie de 2 temas vamos a estudiar una profecía que se ha cumplido parcialmente, pero no todavía en su plenitud. Y vamos a ver que Dios tiene el poder no solo de anunciar lo que va a suceder en el futuro, sino de intervenir para que toda la historia ocurra como Él ha dicho que va a ocurrir. Desde el inicio de nuestro estudio, quiero decirles que nuestro estudio apelará al intelecto, a la razón y a la lógica. Voy a decir algunas cosas que posiblemente parezcan recalcitrantes, pero no es la intención en este tema ni en el siguiente ofender a nadie. Pero voy a hablar sin titubeos y sin vergüenza de lo que dice la Sagrada Escritura. Así que no se enojen conmigo, enójense con la Biblia. Porque lo que vamos a sustraer está en la Sagrada Escritura. No se enojen con la Biblia.
Pero si van a estar disgustados, pues echen la culpa a Dios, porque Dios fue el que reveló estas cosas. Ahora, el enfoque central de lo que nosotros vamos a estudiar es identificar al anticristo de la Biblia. Y cómo el anticristo será vencido por Cristo Jesús. Así que al comenzar queremos formular 3 preguntas. Primero, ¿quién es el anticristo que menciona la Biblia? Segundo, ¿en cuál etapa de la historia se levanta este poder que se conoce como el anticristo? ¿Cuándo? Y finalmente, ¿qué características o cualidades tendrá el anticristo y cómo se comportará? Son las 3 preguntas que queremos contestar. ¿Quién es? ¿En cuál etapa de la historia se levanta? ¿Y qué cualidades o características tiene el anticristo? Ahora, a través de la historia, muchas personas han procurado identificar al anticristo, pero al fin resultan chasqueados. Parece que cada vez que se levanta un personaje malévolo, hay cristianos que dicen, ese es el anticristo. Déjenme darles una lista de las personas que hasta ahora los cristianos han dicho que eran el anticristo, pero el tiempo pasó y no fueron. Algunos pensaban que el anticristo era Benito Mussolini, quien fue el primer ministro de Italia desde 1922 a 1943, pero ese murió colgado. No fue. Otros decían Hitler, seguro, es el anticristo, decían algunos cristianos. Era el Führer de Alemania desde 1934 a 1945. Más adelante algunos dijeron el Ayatollah Khomeini, quien fue el fundador de la República Islámica de Irán y que dirigió en el año 1979 la revolución que derrocó al Shah de Irán. Más adelante algunos decían que posiblemente era Yasser Arafat, el fundador de la Organización para la Liberación de Palestina, muerto. Otros pensaban que posiblemente era Henry Kissinger, el secretario de Estado en la época pasada, la época del presidente Bush y del presidente Nixon. Otros identificaron a Saddam Hussein. Tengo un libro completo escrito por un cristiano donde dice Saddam Hussein, mientras estaba vivo, es el anticristo de la Biblia. Más recientemente vi un video a donde por 2 horas el que preparó el video dice el anticristo es Barack Obama. Y aún más recientemente leí un artículo donde el autor dice el anticristo es Donald Trump. ¿Acaso tenemos que adivinar quién es el anticristo? ¿Acaso que cada vez aparece un personaje malévolo, ese es el anticristo? Esa no es la forma de estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia con disciplina. El concepto que tiene la mayoría de los cristianos conservadores, los evangélicos, los carismáticos hoy, es que el anticristo va a ser un personaje bien malo que se va a levantar después del rapto de la iglesia. Va a reconstruir el templo de Jerusalén. Se va a sentar en el templo, haciéndose parecer Dios. Va a construir una estatua bien grande, una imagen, y va a mandar a todos a adorar a esa imagen. Y le va a poner a la gente un tatuaje en la frente o en la mano. Y todos los cristianos miran allá al Medio Oriente y dicen, hay que estar mirando allá porque allá va a aparecer el anticristo. Obviamente ninguno de estos personajes fueron el anticristo. La Biblia nos dice cuándo se iba a levantar el anticristo, a dónde se iba a levantar y qué características tendría.
En esta presentación, al igual que la siguiente, haremos un estudio disciplinado, sistemático, cuidadoso, contextual. No vamos a adivinar ni a especular en cuanto a quién es el anticristo, que se le llama en la Biblia el cuerno pequeño y la bestia. Sencillamente lo que vamos a hacer es trazar la gran cadena profética. Y viendo la secuencia en la cadena sabremos exactamente cuándo y dónde se levantó el anticristo, porque ya está presente en el mundo, y cuáles son sus características. Elena White, en el libro La Educación, página 161, escribió lo siguiente: la historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. La gran cadena profética comienza en los días cuando escribió el profeta. Y los eventos se cumplen en sucesión continuada, sin interrupción, hasta el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Ahora, permítanme decirles algo sobre la interpretación de los símbolos de la Biblia. El libro de Daniel, específicamente el capítulo 7 que vamos a estudiar esta noche, usa muchos símbolos. Los símbolos no se pueden tomar literalmente. El símbolo literal representa una realidad mayor. Es representativo de algo. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros el significado de un símbolo? Bueno, en primer lugar, a veces el mismo pasaje que uno está estudiando da el significado del símbolo. Les doy un ejemplo. En Apocalipsis 17 dice que hay una ramera que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15 explica qué representan las aguas. Las aguas representan ¿qué cosa? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, el mismo capítulo explica qué son las aguas. Pero cuando no se explica en el contexto el significado de un símbolo, vamos a otras partes de la Biblia que usan el mismo símbolo para entender lo que el símbolo significa. La Biblia es su propio intérprete. Así que la profecía que vamos a estudiar matemáticamente es la profecía de Daniel 7. Así que vayan conmigo a Daniel 7 y vamos a leer los versículos 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Así que pueden imaginarse esto: los vientos están soplando en el gran mar. Más o menos las olas agitadas como las que pegaron aquí en Barcelona hace poco tiempo. Que es algo que no se había visto nunca, ¿verdad? O por lo menos en años recientes no se había visto eso. Así que imagínense los vientos agitando el mar. Ahora, ¿qué representan vientos y mar? No lo dice Daniel 7. Así que hay que ir a otros versículos de la Biblia que explican lo que representa el mar. Vayan conmigo a Isaías 17 y el versículo 12. Isaías 17, 12. Dice: hay multitud de muchos pueblos
que harán ruido como ¿qué? Como estruendo del mar. ¿Qué representa el estruendo del mar? Muchos pueblos. Y luego dice, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de ¿qué? De muchas aguas. Entonces, ¿qué representa las aguas del mar agitadas que hacen estruendo? Representan naciones, como dice esto, o muchos pueblos que están en son de guerra, en son de conquista, una nación peleando con otra nación. Es decir, lo que va a ver Daniel en este sueño es una serie de naciones que están luchando por la supremacía del mundo. Vamos al versículo 3 de Daniel 7. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que quiero que se imaginen 4 bestias que suben del mar, una después de otra. Es decir, todas las 4 no suben al mismo tiempo. Sube una, luego sube la otra, luego sube la otra, etcétera. Ahora, ¿recuerdan la profecía que estudiamos de Daniel el capítulo 2 anoche? ¿Cuántos metales tenía la imagen? La imagen tenía 4 metales. Cabeza de oro, pecho y brazo de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y luego los pies. Tenía una mezcla de hierro y barro. ¿Y cuántos dedos? 10 dedos de los pies, con una mezcla de hierro y barro. Y luego la roca pega en los pies de la imagen, desmenuza todo y se convierte en un monte que es el reino eterno de Cristo Jesús. Así que dice en el versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, ¿qué representan estas bestias? ¿Qué simbolizan estas bestias? No tenemos que adivinar, porque el mismo capítulo 7 explica qué representan las bestias. Noten el versículo 17 de Daniel 7. Aquí está la explicación de lo que representan las bestias. Dice, estas 4 grandes bestias son ¿qué cosa? 4 reyes que se levantarán de la tierra. Ahora, cuando dice 4 reyes, en realidad en Daniel hay un intercambio entre la palabra reyes y reinos, son intercambiables. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Daniel el capítulo 2, si ustedes recuerdan anoche, estudiamos Daniel el capítulo 2, 39, Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino. Así que Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero él gobierna sobre el reino de Babilonia, porque después de él se levanta otro reino como el de él. ¿Me están entendiendo? Rey, reino, intercambiable, porque los reyes gobiernan sobre reinos. Ahora, hoy en día es muy común que las naciones se representen con sus mascotas. No debe sorprendernos que aquí se habla de 4 bestias que representan 4 naciones, porque hoy en día las naciones también tienen su mascota. Los Estados Unidos tienen su águila, que lo representa. Rusia, el oso. Inglaterra, el león. China, el dragón. Australia, el canguro rojo. Bangladesh, el tigre de Bengala. Canadá, el castor. Colombia, el cóndor andino. Y Francia, el gallo gálico. Son solo algunos de los países con sus mascotas. ¿Sí? No se sorprendan si en Daniel 7 las naciones se representan con bestias, porque aún hoy en día es común eso. Ahora notemos la primera bestia, que sería equivalente a ¿qué en la imagen de Daniel 2? La cabeza de oro es lo mismo que el león, porque Daniel 7 es una repetición de Daniel 2, pero con más detalle. ¿Recuerdan que anoche dijimos que Daniel 2 es el esqueleto?
Ahora en Daniel 7 se le van a agregar carne y se le va a agregar más detalles. Dice en Daniel 7 y el versículo 4 lo siguiente. La primera era como un ¿qué? Como un león. ¿Y tenía qué? Alas de águila. ¿Conocen ustedes un león con alas de águila? Obviamente estamos tratando con ¿qué? Símbolos. Cada detalle es un símbolo que representa algo. Así que dice, la primera ala como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso enhiesta. Es decir, se paró sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Qué interesante descripción. Imagínense un león con corazón de hombre. Un león con alas, que luego le arranca las alas. ¿Qué podría representar el león? No cabe duda que el león representa el reino de Babilonia en la época del rey Nabucodonosor. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Lo sabemos por lo que dice la Biblia y por lo que dice la arqueología. Los arqueólogos que excavaron la ciudad de Babilonia descubrieron en las puertas principales esfinges de leones. Es decir, el león era muy predominante en las entradas a la ciudad de Babilonia. Además de eso, la Biblia, y claro, no podemos leer todos los versículos, pero se lo voy a mencionar. La Biblia explícitamente se refiere a Babilonia como un león. En Jeremías 51:38, si están anotando, y Jeremías 50:44, dice que Babilonia es como un león. Daniel 7 no dice Babilonia es el león, pero en Jeremías, que vivió poco antes de la visión de Daniel 7, dice que el león representa a Babilonia. En Deuteronomio 28:49 se encuentra un versículo muy interesante. Este capítulo presenta las bendiciones y las maldiciones del pacto. Es decir, en este capítulo Dios le dice a Israel, si ustedes son obedientes, estas son las bendiciones que van a caer sobre ustedes. Pero si son desobedientes, estas van a ser las maldiciones que van a caer sobre ustedes. En el versículo 49 habla de una de esas maldiciones que iba a caer sobre Israel si eran desobedientes a Dios. Y fíjense lo que dice en ese versículo. Jehová traerá contra ti, es decir, contra Israel, una nación de ¿qué? De lejos, del extremo de la tierra. Esto está hablando de Babilonia. ¿Y qué dice? Que vuele como ¿qué? Que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Es decir, que la arqueología y la Biblia nos dice que Babilonia es representado como el león y Babilonia se presenta con alas de águila en otros textos. Así que sabemos que el primer reino es el mismo reino de la cabeza de la imagen. Representa a Babilonia. La cadena profética comienza con ¿qué reino? Con Babilonia, que gobernaba en los días de Daniel. Tenemos un punto de comienzo. ¿Cuándo comienza la cadena? Y luego los eventos proféticos ocurren uno tras otro en la secuencia de la historia, sin paréntesis y sin interrupciones. Ahora, ¿qué significa que las alas le son arrancadas? Vamos a encontrar en unos momentos que las alas en la Biblia representan rapidez de conquista. Es decir, este es un león que vuela, es un león que es rápido en la conquista. ¿Qué significa el hecho de que se le arrancan las alas y el corazón que tiene el león, corazón de león, ahora lo que se le da es un corazón de hombre? Pues si se le arrancan las alas, dice, significa que va a dejar de ¿qué? Va a dejar de conquistar.
¿Han oído ustedes hablar alguna vez de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra? ¿Por qué se le llama Ricardo Corazón de León? Porque era un hombre muy ¿qué? Muy valiente. Pero imagínense un león con corazón de hombre. ¿Cuánta valentía tiene? Es decir, Babilonia iba a menguar su poder y finalmente iba a caer. Y ahora venimos a la segunda bestia, representado por la plata en el vientre no en el vientre, sino en el pecho y los brazos de la imagen de Daniel 2. Vamos al versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un lado más que del otro. Es decir, un oso turuleto, un oso chueco. No sé si usan esa palabra, son palabras de la Real Academia Española. Así que dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un lado más que del otro. Es decir, el oso está más alto en un lado que en el otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. ¿Qué acababa de hacer? Había devorado. ¿Qué cosa? Al leoncito. El oso le ganó al león. Sigue diciendo, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Qué representa el oso? No tenemos que adivinar. Porque cuando miramos el capítulo 8, que no tenemos tiempo de leer el capítulo 8, solamente le voy a describir. En Daniel el capítulo 8 habla de un carnero. El carnero tenía 2 cuernos. Uno de los cuernos era más alto que el otro. Así como el oso era más alto en un lado que el otro, encontramos en Daniel capítulo 8 que el carnero tiene un cuerno más alto que el otro. Y en Daniel 8 se identifica qué representa el carnero. Dice que el carnero son los reyes de Media y de Persia. Eso lo dice Daniel 8 y el versículo 20. Entonces, ¿qué representa el oso más alto en un lado que en el otro? Y el carnero que tiene un cuerno más alto que el otro, representa el siguiente reino Medo-Persia. Y fíjense, no tenemos que adivinar esto. El mismo libro de Daniel identifica el segundo reino como Medo-Persia. ¿Recuerdan la historia de Daniel el capítulo 5? Cuando Belsasar estaba haciendo su fiesta de celebración, apareció una mano escribiendo sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El reino es quitado de ti, Belsasar, el último rey de Babilonia, y es dado a ¿quiénes? A los medos y a los persas. El mismo libro de Daniel identifica cuál es el segundo reino, Medo-Persia. Ahora, dicho sea de paso, Babilonia gobernó desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Recuerden que antes de Cristo los años van para abajo. Después de Cristo suben. Medo-Persia gobernó desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Ahora, ¿qué representan las 3 costillas en la boca del león? Cuando miramos la historia, Babilonia fue derrotada cuando Medo-Persia conquistó a 3 provincias en particular. Esas provincias del reino babilonio eran Lidia, Egipto y la ciudad de Babilonia. Históricamente se demuestra que esas fueron las 3 provincias que los medos y los persas derrotaron para quedarse con el reino de Babilonia. Así que el segundo reino es Medo-Persia. Vamos al tercer reino.
Daniel 7 y el versículo 6. Yo pregunto, ¿es este un estudio disciplinado de esta profecía? Disciplinado, no estamos adivinando, ni conjeturando, ni imaginando, no, estamos sencillamente siguiendo la cadena profética. El tercer reino se encuentra en Daniel 7:6. ¿A qué parte de la imagen sería paralela esta tercera bestia? Tiene que ser el vientre de bronce. Dice en Daniel 7:6, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo. Yo pregunto, ¿un leopardo es veloz? ¿Es veloz un leopardo? Pero fíjense, no solo es veloz, sino con 4 alas de ave en sus espaldas. No solo es un leopardo veloz, sino que tiene 4 alas. Una bestia súper veloz para la conquista. En un momento se los voy a comprobar. Ahora, ¿qué representa este leopardo? Dice que el leopardo, la profecía, tiene 4 alas de ave. Tenía también esta bestia, ¿cuántas cabezas? 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Qué representa esta tercera bestia, el leopardo? No cabe duda que representa a Grecia. No hay que ir a la historia para saber qué es Grecia. El mismo libro de Daniel identifica el tercer reino como Grecia. Y ustedes dicen, ¿dónde? En el siguiente capítulo, el capítulo 8. Si ustedes leen el capítulo 8 y el versículo 5 al 8, que no vamos a leer ahora, nada más les voy a describir, van a encontrar que se habla de un macho cabrío que se levanta y acaba con el carnero. ¿Qué representaba el carnero? Medo-Persia. Y ahora viene un macho cabrío para acabar con el carnero. Y fíjense que allí dice que el macho cabrío venía tan velozmente que no tocaba tierra, como el leopardo tenía alas para volar. Y luego dice que este macho cabrío tenía un cuerno notable que se identifica como su primer rey. ¿Cuál fue el primer rey del reino griego? Alejandro Magno. Y luego dice que el cuerno notable fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4. ¿Cuántos cuernos tiene el macho cabrío? 4. ¿Están viendo los paralelos? Y en Daniel 8, claramente en el versículo 20 dice que el macho cabrío representa a Grecia. Es decir, para identificar a Babilonia no hay que ir a la historia. Medo-Persia, Daniel 5 lo explica. Y Grecia, el tercer reino, lo explica claramente Daniel 8. ¿Vamos bien? Y luego tenemos, dicho sea de paso, el cuerno que se quiebra es Alejandro Magno. ¿Y qué pasó cuando murió Alejandro Magno? Pueden leerlo en la historia. Como él no tenía sucesor, él no tenía familiar a quien entregarle el reino, su reino fue dividido en 4 partes. La historia indica claramente eso, exactamente como dice la profecía de la Biblia. Pero ahora hay una cuarta bestia. Un dragón. Ahora no se le llama dragón, pero la descripción es de un dragón. Es una bestia espantosa y terrible. Y tiene dientes de hierro. ¿De qué eran las piernas? ¿Y qué clase de dientes tiene este dragón? De hierro. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, piernas de hierro, dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba,
y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 dedos, 10 cuernos. ¿Vamos bien o no? ¿Es paralelo Daniel 7 a Daniel 2? Todos los detalles indican que Daniel 7 está añadiendo detalles. Ve, en Daniel 2 sencillamente dice la cabeza de oro es Babilonia, pero el capítulo 7 te dice que este reino fue muy veloz en conquistar y que finalmente perdió su poderío. Fueron arrancadas las alas y se le dio corazón de hombre. Pecho y brazos de plata, sencillamente dice pecho y brazos de plata. Ah, pero en Daniel, el capítulo 7, dice que este reino, un cuerno era más alto que el otro, y no les mencioné qué representa eso. ¿Sabe que los dos cuernos, uno más alto que el otro, representa el hecho de que este reino se iba a componer de dos reinos, los medos y los persas? Y dice que el cuerno más alto salió de último, Daniel 8. Ahora, si ustedes miran la historia, van a encontrar algo muy interesante. Los medos tuvieron los primeros 3 reyes que gobernaron sobre el reino de Medo-Persia. Después de los primeros 3 reyes, todos los demás reyes fueron persas. Y por eso, desde el capítulo 8 en adelante, ya ni siquiera se mencionan los medos. En el resto del libro de Daniel se menciona solamente los persas. Porque los persas se levantaron de último y fueron más altos que los medos. Exactamente como lo dice el texto bíblico. Ahora, ¿qué representa la cuarta bestia? La cuarta bestia representa el Imperio Romano. No tenemos que adivinar. ¿Qué reino imperaba en los días de Cristo? Así que la misma Biblia identifica el cuarto reino como ¿qué? Como Roma. Y no es coincidencia de que en Daniel, en Apocalipsis el capítulo 12, presenta a un dragón que quiere matar al niño cuando el niño nace. Y el dragón tiene 10 cuernos como el de Daniel. Es decir, el mismo libro de Apocalipsis identifica la cuarta bestia como el Imperio Romano. Pero hay algo interesante. El Imperio Romano, según el texto, tiene 3 etapas consecutivas. Vamos a Daniel 7, 23 y 24, a donde se explica un poco más la cuarta bestia. Daniel 7 y el versículo 23 y 24. Quiero que noten 3 etapas de esta cuarta bestia, consecutivas, una después de otra. Dice allí, en el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es decir, por un tiempo, la cuarta bestia existe sin cuernos. La cuarta bestia sola, sin cuernos. Pero luego sucede algo. Sigue diciendo en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora yo pregunto, para que los 10 cuernos se puedan levantar de la cuarta bestia, ¿tiene que existir la cuarta bestia antes que salgan los cuernos? ¿O es que los cuernos pueden salir sin que la bestia esté ahí? Primero existe el dragón y luego le salen ¿qué? Esa es la segunda etapa. Le salen 10 cuernos, porque dice nuevamente, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán. El reino existe antes que se levanten. Se levantarán 10 reyes. Y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después que están completos los 10, que son los 10 dedos de los pies, ¿qué va a pasar? Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora, este cuerno
se conoce como el cuerno pequeño. Pero escuchen bien, cuando comenzó era pequeño, pero luego creció hasta el punto de dominar sobre los otros cuernos. Lo vamos a encontrar. Quiero decirle, todos los eruditos, adventistas y no adventistas, creen que el cuerno pequeño es el anticristo. Ahora, hay diferencias en cuanto a quién es el anticristo, a dónde se va a levantar y cuándo se va a levantar. Pero todos están de acuerdo de que este cuerno pequeño representa el anticristo final. Es decir, el cuerno pequeño representa al anticristo. ¿Qué representa el cuerno pequeño? Les voy a dar 7 características del cuerno pequeño que identifican qué poder representa este cuerno. Número 1. Se levanta después que están completos los 10. ¿De acuerdo? Los 10 están y luego en medio, dice, tras ellos se levanta el pequeño. La primera característica es, se levanta después que están completos los 10 cuernos. Ahora, ¿qué representan los 10 cuernos? Representan las divisiones de lo que hoy es Europa. Cada nación con su cultura, cada nación con su idioma, cada nación con sus costumbres. Europa es el resultado de las invasiones bárbaras. Francia fue establecido por los francos, Inglaterra por los anglosajones, los alemanes por los alemani, los visigodos, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Los visigodos? España, muy bien. Se demoraron ustedes en contestar eso. Los visigodos de España. Es decir, las naciones de Europa hoy son el fruto de la división del Imperio Romano, que en esa época se dividió en 10 reinos. Y no voy a mencionarlos ahora, pero ustedes pueden leer en los libros de historia que el Imperio Romano, como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras, se dividió en 10 reinos. ¿Y saben cuándo estuvieron completos los 10 reinos? Los 10 reinos estuvieron completos en el año 476 después de Cristo. 476. Todos los 10 cuernos estaban ya completos en esa fecha. Así que debemos buscar un poder que se levanta después que el imperio se ha dividido en 10 reinos, después del año 476 después de Cristo. Esa es la primera característica. La segunda característica es que este cuerno pequeño tiene que haberse levantado en Europa occidental. Y ustedes dicen, ¿por qué en Europa occidental? Mejor en los Estados Unidos. Pero no, se levanta en Europa occidental. ¿Cómo sabemos eso? Porque la profecía dice que se levanta entre los 10. Y los 10 representan las divisiones de lo que fue el Imperio Romano, las naciones de Europa. Es decir, el cuerno pequeño tiene que levantarse en algún lugar de Europa occidental. Y es más, tiene que ser un poder romano. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Muy sencillo, porque el cuerno pequeño sale de la cabeza del dragón y el dragón representa a Roma. No solamente se levanta en Europa occidental, sino que va a ser un poder romano, porque se levanta de la cabeza de la cuarta bestia que representa a Roma. Característica número 3. Desarraigó a 3 de los 10. Es decir, había 3 cuernos que obviamente estaban opuestos al cuerno pequeño. Y fue necesario que el cuerno pequeño arrancara a esos 3 para tener dominio total y completo. No podía comenzar a gobernar en forma absoluta sin antes arrancar a 3 de los 10.
Así que las primeras tres características son, en primer lugar, tiene que levantarse después del año 476 después de Cristo, cuando los 10 reinos están completos. Segundo lugar, tiene que levantarse en Europa Occidental, más específicamente Roma. En tercer lugar, en la historia tiene que haber arrancado a esos tres cuernos para subir a la supremacía. No podía gobernar supremo hasta que arrancara a esos tres reinos. 4 características más se encuentran en el versículo 25. 4 características más. Y hablará palabras contra el Altísimo. Apocalipsis, que vamos a estudiar mañana, Apocalipsis 13, porque es una profecía paralela a Daniel 7. Solo que en Apocalipsis 13 se le llama al cuerno pequeño la bestia, pero es el mismo poder. En realidad encontramos que Apocalipsis 13 dice que las grandes palabras que habla el cuerno pequeño, dice, hablará blasfemias contra el Altísimo. Es decir, las grandes palabras que habla contra el Altísimo, el cuerno pequeño, son blasfemias. Así que tenemos que identificar qué son blasfemias. ¿Cómo define la Biblia blasfemia? La siguiente característica es que iba a ser un poder perseguidor. Iba a perseguir a los fieles de Dios. Porque sigue diciendo en el versículo 25, y a los santos del Altísimo, ¿qué? Quebrantará. Que significa que los iba a perseguir a los que eran fieles a Dios. Pero no es lo más serio. Sigue diciendo, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Inclusive iba a profesar tener el poder para cambiar ¿qué? La ley de Dios, la ley del Altísimo. Y luego dice que iba a gobernar por tiempos y la mitad de un tiempo. Así que 7 características. 1, tiene que levantarse después del año 476 después de Cristo. Segundo, tiene que levantarse en Europa Occidental de Roma. En tercer lugar, tiene que arrancar a 3 de los 10 cuernos para ascender a la supremacía. 4, va a hablar blasfemias contra el Altísimo. 5, va a perseguir a los fieles de Dios. 6, iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Y finalmente iba a gobernar por tiempos y la mitad de un tiempo. Para aquellos que no son adventistas, que están aquí en esta tarde, no quiero que se ofendan con lo que voy a decir ahora. No estoy hablando de ustedes como individuos. Aquí estamos hablando es de imperios, de naciones. Estamos hablando de sistemas, no de todas las personas que se encuentran dentro de esos sistemas. Vamos a encontrar que este cuerno pequeño representa un sistema que se levantó cuando se fragmentó el Imperio Romano. Este sistema tiene muchas personas que aman a Dios, personas sinceras, personas dedicadas al Señor, pero no conocen toda la luz. Son fieles en lo que conocen, de acuerdo a la habilidad que tienen. No es lo mismo el sistema que los individuos que se encuentran dentro del sistema. Estamos hablando aquí del sistema, la organización, no de los individuos que se encuentran en esa organización. En la Biblia se le da diferentes nombres a este sistema. En Daniel 11 se le llama el rey del norte. Vamos a estudiar la profecía de Daniel 11, especialmente los últimos versículos, en uno de los últimos temas, en 2 partes.
Apocalipsis 17 se refiere a este sistema como la ramera. En 2 Tesalonicenses 2 se le llama el hombre de pecado, que es un sistema como Judas, porque se le llama el hijo de perdición. El único en la Biblia que se le llama hijo de perdición fuera de este sistema es Judas Iscariote, quien profesaba ser leal a Cristo, pero lo traicionó. Se le llama en Daniel 7 el cuerno pequeño y también en Daniel 8. En Mateo 24 se le llama la abominación asoladora. En Apocalipsis 13 se le llama la bestia. En 1 de Juan el anticristo. Todos estos nombres denotan el mismo sistema. Ahora alguien podrá decir, pero pastor, ¿cómo puede usted distinguir entre un sistema y la gente que está dentro de ese sistema? Si los individuos están dentro del sistema, entonces son parte del sistema, ¿verdad? No necesariamente. Les voy a dar ahora una ilustración para que se den cuenta que un sistema puede ser apóstata sin que todos los que están en el sistema sean apóstatas. Voy a hablarles por unos momentos de la iglesia judía de la época de Cristo. Yo pregunto, ¿el pueblo judío era apóstata en los días de Cristo? Sí, Señor. ¿Qué hicieron? El Sanedrín. El Sanedrín condenó a Jesús a muerte. Los líderes espirituales tenían al pueblo engañado. Es decir, como entidad, como organización, como iglesia, era apóstata. Pero no todo el que estaba dentro del sistema era apóstata. Jesús denunció a este sistema, mucho más fuerte que lo que yo voy a denunciar, el sistema del anticristo. Jesús se refirió a ellos como hipócritas, asesinos, guías ciegos, sepulcros blanqueados, generación de víboras y serpientes. Wow, no muy políticamente correcto. Y luego Jesús dijo, ¿cómo escaparéis al castigo del infierno? Y les dijo, el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos. Jesús condenó el sistema apóstata, pero no todo el que estaba en el sistema era apóstata. En ese sistema estaban los 12 apóstoles, un remanente fiel. En ese sistema estaba Nicodemo, que se convirtió a Jesús. En ese sistema estaba José de Arimatea, el que le dio el sepulcro para sepultar a Jesús. En ese sistema estaba el sabio Gamaliel, profesor del apóstol San Pablo. Y en ese sistema estaba inclusive Saulo de Tarso. Y en el día del Pentecostés, 3,000 laicos salieron del sistema y se unieron a la iglesia cristiana. Yo pregunto, ¿es posible que un sistema sea apóstata sin que todos los individuos en el sistema sean apóstatas? Sí. Así que aquí nosotros vamos a hablar es de sistemas, de una organización apóstata, no de los individuos en ese sistema. Así que no se sientan aludidos si no son adventistas del séptimo día. Los amamos y los queremos. Y Dios los trajo aquí con un propósito muy especial esta tarde. Ahora surge la pregunta, ¿qué representa, qué sistema representa este cuerno pequeño? Vamos a mirar las características. Vamos a mirarlas más detenidamente ahora. En primer lugar, dijimos que el cuerno pequeño se levanta después de ¿qué fecha? Después del año 476 después de Cristo, porque tenían que estar los 10 reinos completos cuando el cuerno pequeño se levantó, porque se levanta entre los 10 cuernos. Si vamos a la historia, vamos a notar que las tribus bárbaras invadieron desde el norte lo que había sido el Imperio Romano,
se parcelaron lo que era el Imperio Romano, y como les mencioné, el resultado son las naciones de Europa que nosotros conocemos hoy. Ahora hay diferentes números ahora, pero estamos hablando del momento cuando el imperio se dividió en aquella época. No estamos hablando de Europa en este tiempo, pero los diferentes idiomas de Europa, las diferentes culturas de Europa indican de que estas naciones fueron establecidas por diferentes tribus bárbaras. Ahora, el último emperador del Imperio Romano Occidental fue un individuo con el nombre de Rómulo Augustelo. Fue depuesto en el año 476 y después de eso no hubo emperador en el Imperio Occidental. Los historiadores nos dicen que lo que fue el Imperio Romano estaba en una situación desastrosa en el año 476. Todo desmoronado, violencia, guerras. Y las naciones bárbaras buscaron a alguien que pudiera poner ley y orden. Y yo puedo leerles citas de autores católicos donde ellos dicen esto. Como todo estaba en desorden, ellos apelaron al Papa, que en ese tiempo se conocía como el obispo de Roma, y les dijo, no solamente debes gobernar sobre la iglesia, sino que también debes poner orden en la esfera civil. Y ahí comenzó el gobierno de iglesia y estado del papado. ¿Recuerdan los pies de la imagen? ¿Cuántos dedos? 10. Después están completos los pies con 10 dedos y el hierro está ahí porque es una continuación del hierro en las piernas. Se le añade, ¿qué cosa? Se le añade barro. ¿Y qué representa el barro según estudiamos? Representa la iglesia. ¿Y qué representa el hierro? El poder civil. Iba a unirse la iglesia con el Estado. Y en Daniel 7, entre los 10 cuernos, se levanta un cuerno pequeño que claramente es religioso, pero gobierna sobre los cuernos que son reinos civiles. Así que el papado sí se levantó. Ese es el sistema que profetiza esta profecía de Daniel 7. El papado se levantó después del año 476. Característica número 2. ¿Está Roma en el Imperio Occidental? ¿Está Roma en Europa Occidental? Sí. ¿Específicamente Roma? Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño tiene que ser romano? ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño sale de la cabeza del dragón y el dragón es Roma. Ahora, hablemos sobre el papado un momento. ¿Cuál es el nombre del papado? Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es su localidad geográfica? Roma. ¿Cuál es su idioma? Latín, el idioma del Imperio Romano. ¿Qué números usa? Pueden ver los monumentos en el Vaticano, números romanos. ¿Cómo es la arquitectura? Romana. ¿De dónde adquirió su religión? Ojalá tuviera tiempo de hablar de eso. Su religión la obtuvo de los paganos. Específicamente el día del sol. Constantino era un pagano que adoraba el invencible sol. Y así penetró la observancia del día del sol a la iglesia cristiana a través del papado. Y alguno podrá decir, porque la Biblia enseña que al final de la historia va a haber una ley dominical de que todos tienen que guardar el domingo como día de reposo. El día que el papado estableció y que los protestantes han adoptado también de su madre, de la madre que estableció el domingo como día de reposo. Y alguno dice, pero pastor, no es lo mismo adorar al sol, como hacía Constantino, que adorar en el día del sol. Y mi respuesta es que en principio son lo mismo. Y le voy a explicar por qué.
¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? ¿Qué sucede si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó como día de adoración? No. ¿Qué sucede si usted lo hace un día de adoración? Idolatría. No importa que sea un objeto o un día que el hombre establece para la adoración, el principio es el mismo. El domingo entró del paganismo al papado y a través del papado al protestantismo. ¿Saben ustedes que la organización de la Iglesia Católica es la organización del Imperio Romano, pero con diferente nomenclatura? Quiero leerles una cita que viene de un jesuita, Malachi Martin, en su libro El declive y la caída de la Iglesia Romana, página 105. Escuchen lo que él dice sobre lo que pasó cuando cayó el imperio y surgió la Iglesia Romana. Y él es católico. Dice, en 3 siglos, la Iglesia Romana había transformado la organización administrativa del Imperio Romano, convirtiéndolo en un sistema eclesiástico. ¿Qué sucedió en 300 años? 3 siglos. La Iglesia Romana había transformado la organización administrativa del Imperio Romano, convirtiéndolo en un sistema eclesiástico de obispados, diócesis, monasterios, colonias, guarniciones, escuelas, bibliotecas, centros administrativos, embajadores, representantes, tribunales de justicia y un sistema de leyes detallado. Todo esto estaba bajo el control directo del Papa, de un católico que está escribiendo. Ahora escuchen esto. Su palacio romano, el Letrán, llegó a ser el nuevo Senado. Los nuevos senadores eran los cardenales. Los obispos que vivían en Roma y los sacerdotes y diáconos ayudaban al Papa a administrar este nuevo imperio. Solamente le cambiaron los nombres. En otra cita de otro historiador, Adolf Harnack, ¿qué es el cristianismo? Página 269 y 70, escribió: la Iglesia Romana solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano Mundial y en verdad es su continuación. Interesante. ¿Qué está diciendo? La Iglesia Romana solapadamente tomó el lugar del Imperio Romano Mundial y en verdad es su continuación. El imperio no ha perecido, sino que se ha realizado una transformación. Es una creación política tan imponente como un imperio mundial, pues es la continuación del Imperio Romano. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? ¿Cómo se llama el líder de la Iglesia Romana? El sumo pontífice. ¿Saben cómo se le llamaba al emperador? Pontifex Maximus. El Papa adoptó el nombre directamente que se le atribuía al emperador romano, Pontifex Maximus. Permítame leerles esta cita, escrita por James Conroy. Es una cita escrita por un autor católico. Los católicos admiten esto. Dicen, la Iglesia Romana es una continuación del Imperio Romano, solo que ahora es una iglesia unida con el poder civil. Y no tratan de esconderlo. Pero al decir estas cosas, están incriminando a la iglesia, de acuerdo a lo que dice la profecía. Dice lo siguiente: ahora que el poder temporal de los pontífices romanos es asunto del pasado, y el líder de la iglesia bajo el alto cielo se ve obligado a depender por su mantenimiento de la generosidad de sus hijos espirituales en todo el mundo, y ahora que un usurpador ocupa el trono sobre el cual gobernó el Papa por 1000 años, mientras que su legítimo dueño se halla prisionero en su propia ciudad, sería de interés desde muchos puntos de vista que comparemos cómo eran la gente y la ciudad de Roma antes de 1870 y lo que son hoy.
Ahora, necesito explicarles algo sobre el año 1870. En 1870, ¿hay alguien aquí que es italiano? No tenemos ningún italiano ni italiana. Hasta el año 1870, Italia se componía de un montón de pequeños países. No era una nación unida. Pero el emperador Víctor Emanuel unificó a Italia en la nación que existe hoy. Es decir, le confiscó, es como una segunda herida mortal que recibió el poder papal después de la Revolución Francesa, se le confiscaron todos sus estados papales en Italia. Y el Papa en protesta se encerró en el Vaticano, no salió del Vaticano ningún Papa, sino hasta 1929. Se declararon prisioneros del Vaticano. A eso se está refiriendo esto. Sigue diciendo, hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores romanos, el imperio occidental quedó a la misericordia de las multitudes bárbaras, los romanos buscaron a un individuo que los ayudara y protegiera y le pidieron que gobernara sobre ellos. De este modo sencillo comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente ascendiendo, escuchen esto, esto es un católico escribiendo, y humildemente ascendiendo al trono de César, el vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y reyes de Europa se inclinaron reverentemente por muchos siglos. Lo hicieron por respeto a la dignidad de su cargo y también porque era el único mediador que ellos reconocían en medio de sus interminables guerras. Tengo muchísimas citas. Tengo decenas de citas que ustedes pueden conseguir en nuestra página web, donde escritores católicos dicen, sí, en ese tiempo las tribus bárbaras le pidieron al Papa que pusiera orden en el imperio. Así que la segunda característica también le cuadra al papado. Se levantó en Europa Occidental, más específicamente en Roma. Todas sus características son romanas. Continúa en forma dividida, como iglesia y Estado, lo que antes había sido el imperio romano. La tercera característica es que el cuerno pequeño iba a arrancar a 3 de los cuernos. La historia es muy interesante. Resulta que de los 10 reinos que existían en Europa, había 3 que eran rebeldes a la autoridad del obispo de Roma. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. El cuerno pequeño o el papado no podía gobernar soberanamente mientras esos 3 reinos se oponían al cuerno pequeño, al papado. Así que el papa influyó sobre el emperador para que el emperador Justiniano se lanzara en contra de los érulos. Y en el año 493 los érulos fueron arrancados de raíz. No hay una nación en Europa hoy que desciende de los érulos. Fueron arrancados de raíz. Daniel, el capítulo 7, dice que los 3 cuernos fueron arrancados de raíz. Pero luego quedaban todavía los vándalos. Pero en el año 534, el general Belisario, el general de las tropas de Justiniano, fue y derrotó a los vándalos. Y hoy en día no hay ninguna nación que descienda de los vándalos. Fueron arrancados de raíz. Y en el año 538, el mismo emperador Justiniano envió sus ejércitos y le dieron un golpe mortal a los ostrogodos. El último reino había caído. Por eso creemos que el papado tuvo oficialmente su comienzo de dominio sin oposición en el año 538, cuando el último cuerno fue arrancado. Porque antes de eso no podía, ¿qué? No podía gobernar absolutamente. Hay
una cita de un escritor secular que cita el decreto que dio Justiniano. Justiniano, esto está en el Código de Justiniano, que fue la ley oficial del Imperio Romano hasta el Código Napoleónico en el tiempo de Napoleón Bonaparte. Dice, por eso el emperador, por eso nos hemos esforzado por unir a todos los sacerdotes de Oriente y sujetarlos a la sede de su santidad. Es decir, el emperador está diciendo, estamos influyendo sobre los obispos para que obedezcan la autoridad del Papa. ¿Y por qué el poder civil tiene que hacer eso? Sigue, porque usted, dice el emperador del Papa, usted es la cabeza de todas las santas iglesias y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para aumentar el honor y la autoridad de vuestra sede. Así que el papado cumple la tercera característica. ¿Qué de blasfemia? Dice que el cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Tenemos que buscar en la Biblia la definición de blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Hay dos textos que nos ayudan a entender qué es blasfemia. Marcos 2:7. El Señor Jesucristo le dijo a un paralítico, tus pecados te son ¿qué? Tus pecados te son perdonados. ¿Tenía Jesús derecho de perdonar pecados? Sí, él sí. Pero los fariseos pensaban que él tenía derecho de perdonar pecados. No. Cuando Jesús dice tus pecados son perdonados, ¿qué dijeron los líderes judíos? Este habla blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿El papado profesa tener autoridad para perdonar pecados? Lo único que tienen que hacer es ir a cualquier catedral y van a encontrar el confesionario, donde la gente va a confesar sus pecados, al sacerdote, a un sacerdote humano. ¿A quién debemos confesarle nuestros pecados? Solamente a Jesús, y Jesús nos representa ante Dios. Pero el cuerno pequeño dice que iba a hablar blasfemias. Una definición de blasfemia es decir que un mero hombre tiene el poder de perdonar pecados. Hay otra cita, Juan 10 y el versículo 33. Juan 10 y el versículo 30 al 33, donde nos dice algo más en cuanto a lo que significa blasfemia. Dice allí, Jesús declara unas palabras revolucionarias. Dice, yo y el Padre uno somos. Los judíos no les gustó eso. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús profesaba ser representante de Dios en la tierra y lo era. Pero los judíos no pensaban que era. Es decir, profesar ser Dios en la tierra sin serlo en verdad es ¿qué? Blasfemia. Yo pregunto, a través de la historia, tal vez no tanto con Francisco ahora, ojalá yo tuviera tiempo de hablarles de Francisco, pero déjenme decirles, nosotros tenemos a 4 personas que van a venir de nuestro ministerio acá el lunes. Hemos traído algunos materiales. Uno de esos materiales es un dispositivo que tiene 8 temas que prediqué en diciembre sobre la estrategia de los jesuitas para tomar dominio del papado y los reyes de la tierra. Es una serie muy interesante que vamos a tener disponible. Hoy en día el Papa Francisco no dice yo soy Dios en la tierra porque vivimos en una sociedad sofisticada. Pero nosotros no tenemos que comprobar que hoy en día el papado profesa que el Papa es Dios en la tierra. Solamente tenemos que hacerlo durante el periodo en que el papado gobernó. Porque esta profecía está hablando del periodo pasado que gobernó el papado. Y ustedes saben que a través de la historia pasada, los papas profesaban ser el vicario de Dios en la tierra, que significa el que ocupa el lugar de Dios en la tierra.
Es interesante que el Papa Francisco, tal vez algunos de ustedes recuerdan esto, el Papa Francisco, desde diciembre 8 del 2015 a noviembre 20 del 2016, lo proclamó el año de la misericordia. Y dijo que los que pagaran cierta penitencia se les iban a perdonar sus pecados, inclusive a las mujeres que han abortado bebés. Es decir, el Papa dando absolución del pecado. Eso es lo que la Biblia define como blasfemia. Dice también, característica número 5, que este sistema iba a perseguir a los santos del Altísimo. ¿Persiguió el papado durante su periodo de apogeo a los fieles de Dios? Sí, Señor. ¿Han oído hablar del santo oficio de la Inquisición? ¿Sí? ¿Han escuchado españoles? Aquí donde tuvo el origen. ¿A quiénes perseguían? A judíos, musulmanes y herejes. Los quemaban en la hoguera. Los torturaban. En un momento les voy a mencionar algo más sobre eso. Juan Pablo II escribió un documento donde pedía perdón por todas las persecuciones que el papado ha lanzado en contra de la gente. Francisco I hizo un viaje a Torre Pellice, en el Piamonte, en Italia, y allá se reunió con los valdenses que fueron salvajemente perseguidos y les pidió perdón por todas las persecuciones que el papado había lanzado en contra de los valdenses, admitiendo que en verdad la iglesia apóstata persiguió a los que no estaban de acuerdo con ella. Hubo un español con el nombre de Juan Antonio Llorente que trabajó en la Inquisición, escribió varios tomos español. Todavía se pueden conseguir esos tomos donde él describe en detalle todo lo que hizo la Inquisición en España. Es una historia lóbrega y triste. En América Latina, la Inquisición funcionó en 3 países: en Colombia, en México y en Perú. Hace varios años tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Lima, Perú. Y un lugar que siempre había querido visitar era el Palacio de la Inquisición. Yo sé que aquí hay varios peruanos porque me lo han dicho. En la entrada, ahora me dicen que ahora como que han eliminado eso. Pero todavía estaba allí cuando yo fui, 2 veces en realidad visité el Palacio de la Inquisición. Cuando uno entraba, encontraba un mural grande ilustrando un auto de fe en la plaza de armas, donde estaban procesando, quemando en la hoguera a herejes. Luego, la guía nos llevó a la Cámara de las Torturas, donde mostraron todos los implementos que usaba la Inquisición para torturar a los que no estaban de acuerdo con la iglesia. Los cuerpos de los herejes fueron azotados, flagelados, ahogados, incinerados, sofocados, desmembrados, dislocados, estirados, descoyuntados. Si quieren conocer un poco más sobre esto, busquen en Google Inquisición Lima. Yo pregunto, ¿esta característica le cuadra al poder papal? ¿Persiguió a los fieles de Dios? Sí, Señor. ¿El papado profesa haber cambiado la ley de Dios? Sí, Señor. Permítame leerles una cita de una enciclopedia católica que se llama Prompta Biblioteca. Yo tengo, esta es un comentario de la Iglesia Católica de mucha reputación, tiene 10 volúmenes. Yo tengo los 10 volúmenes, alguien me los regaló, aunque es bastante antiguo. En el artículo Papa dice lo siguiente en cuanto al significado de la palabra Papa:
El Papa puede modificar la ley divina, porque su poder no es de los hombres, sino de Dios. Y actúa en lugar de Dios sobre la tierra con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. El Papa dice, tiene el poder de modificar la ley divina. Ahora, aquí está lo interesante. Aquellos que han sido católicos, que fueron catequizados, no sé si se dice así, pero los que pasaron por el catecismo, cuando ustedes miran el catecismo, hay algo muy raro en cuanto a los 10 mandamientos. Desaparece el mandamiento, no te harás imagen. No está. El problema es que cuando se elimina el mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Cuando se saca ese, hay solo 9 mandamientos. Y todo el mundo sabe que hay 10. Así que lo que la Iglesia Romana hace es dividir el 10º mandamiento en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo y luego no codiciarás la mujer de tu prójimo. Mis hermanos y hermanas, codiciar es un mandamiento. No son 2. Pero como eliminan el segundo en los catecismos, aunque el segundo está en las Biblias católicas, está en las Biblias católicas, pero en el catecismo desaparece. Porque imagínense, le están enseñando a los niños, si tuviera el catecismo, ese mandamiento, los niños, ¿y por qué entonces nos inclinamos ante la imagen de la Virgen María? ¿Y por qué tenemos esta imagen del Cristo crucificado y nos inclinamos? Entonces, más conveniente sacar el segundo mandamiento. Pero la Iglesia Romana hizo algo más. No solamente eliminó el segundo mandamiento, sino que cambió el cuarto mandamiento. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el primero es de Jehová tu Dios. ¿Ve que están despiertos todavía? ¿Qué dice? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado de Jehová tu Dios. ¿Saben lo que dice Francisco I? Él se refiere al sábado como el sábado de los judíos. Y él dice, el sábado de los cristianos es el domingo. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que el séptimo día es el sábado. Y saben ustedes que algunos calendarios aquí en Europa comienzan la semana del calendario un lunes. Ese es el primer día. Si empiezan un lunes con el primer día, ¿cuál es el séptimo? El domingo. Pero no es posible, porque la Biblia dice que Cristo resucitó el primero, no el séptimo. Es una trampa. Y es interesante, por ejemplo en Colombia hay un programa que se llama Séptimo Día y lo transmiten el domingo. Muy capcioso el diablo en quitar la señal que identifica al verdadero creador y colocar un mandamiento creado por los hombres. La última característica que vamos a notar es el tiempo que iba a gobernar el cuerno pequeño. Desde su ascenso a poder absoluto, al arrancar el tercer reino en el año 538, iba a gobernar por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, en Daniel 7 estamos tratando con símbolos, ¿sí o no? ¿El león es un símbolo? ¿El oso es un símbolo? ¿Las alas son simbólicas? ¿El mar es simbólico? ¿Las costillas son simbólicas? ¿Los 10 cuernos son simbólicos? Todo en Daniel 7 es simbólico. Así que el tiempo también debe ser simbólico. Hay tiempo literal y tiempo profético, que es simbólico. Ahora, ¿qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Bueno, la palabra tiempo significa un año. ¿Recuerdan que Dios le dijo a Nabucodonosor 7 tiempos pasarán sobre ti? Significa 7 años.
Así que tiempo es un año. Tiempos en plural sin calificativo es el dual, que significa dos. Y medio tiempo, medio año. Ahora, el año bíblico tiene 360 días. No tengo tiempo de comprobarles eso, lo puedo comprobar de Génesis el capítulo 8. Que el año tiene 360 días y el mes tiene 30 días. Así que hagamos la multiplicación. 3 años y medio, 3,5, por 360, ¿cuánto da? 1260 días. Ahora, por si acaso no se convencen con eso, en Apocalipsis 13, que será nuestro estudio mañana en la noche, paralelo a esta profecía, dice que la bestia iba a gobernar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? ¿Cuántos días? Si cada mes tiene 30 días, multiplican ¿qué cosa? 42 por 30, ¿cuánto les da? 1260. Y por si acaso todavía tienen problemas con eso, en Apocalipsis 12 dice que los fieles de Dios iban a ser perseguidos por 1260 días. 3 formas que la Biblia lo presenta: tiempo, la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días. Claramente, este periodo de tiempo es simbólico. En la Biblia, un día literal equivale a un año. Tomemos, por ejemplo, las 70 semanas. ¿Las 70 semanas son semanas de días o son semanas de años? Semanas de años. 70 semanas por 7 días cada semana, ¿cuánto da? 490 años. Que nos llevan hasta el tiempo del Mesías. No pueden ser literales. 490 días literales, no, todavía estamos en el reino de Medo-Persia. Obviamente, en la Biblia un día equivale a un año. El sabor es simbólico. No solo todo lo que está en este capítulo es simbólico, sino tiene un sabor simbólico. Es decir, el papado iba a gobernar durante su periodo de dominio por 1260 años. ¿Que comienzan en qué fecha? En el año 538, cuando fue arrancado el último cuerno. Y el papado ahora podía gobernar soberano. No podía gobernar soberano mientras hubiese oposición. Así que tenemos que ir desde el año 538 hacia adelante. ¿Cuánto tiempo? 1260 años. ¿Y a qué fecha nos lleva el final de 1260 años? 1798. Tiene que haber ocurrido algo monumental en el año 1798. ¿Qué sucedió? El general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, entró al Vaticano. Más específicamente, entró a la Capilla Sistina. El Papa estaba celebrando el aniversario de su coronación como Papa. Fue bajado de su trono, le quitaron el cetro, le quitaron la tiara, la triple corona de la cabeza y le dijeron: tu dominio ha terminado. Y el Papa fue llevado cautivo. Fue a varias ciudades y finalmente murió en la ciudad de Valence, en Francia, en 1799. Francia le retiró el poder civil al poder romano. Y después de esto, nación tras nación en Europa hizo lo mismo. Y se formaron los gobiernos democráticos del mundo occidental. Ahora termino con esto. Hay una cuarta etapa de este poder. No se menciona en Daniel 7. Daniel 7 nos lleva nada más hasta el año 1798, el fin de los 1260 años. Pero en Apocalipsis 13:3 dice que la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, esto lo estudiamos mañana en la noche, la bestia, dice, recibió una herida mortal. ¿En qué fecha?
1798, pero su herida mortal fue. Hoy estamos viendo el sanamiento de la herida del poder papal, inmiscuyéndose con los gobiernos civiles del mundo, este papa ecuménico. Especialmente tratando el tema del cambio climático, que es una pasión de los gobernantes del mundo, al igual que de Francisco I. La pobreza, la inmigración, todos estos asuntos son los tópicos de conversación del Papa y de los gobernantes del mundo. El Papa quiere echarse al bolsillo los gobernantes para usar el poder civil para hacer lo que el papado hizo con el poder civil durante el periodo de su dominio. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Matemático, nada de especulación. La cadena profética, vamos a repasarla. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Se divide el Imperio Romano en 10 reinos. Sale un cuerno pequeño, arranca 3 y llega a gobernar sobre todos 1260 años. Dice que tiene poder para perdonar pecados. Dice que tiene el representante de Dios en la tierra. Persigue a los que no están de acuerdo con ella. Se levanta en Roma, es un poder romano. Gobierna por 1260 años. Todas las características caben con un solo poder. Y es el papado romano. Ahora, si no regresa mañana, solamente van a tener la mitad de la historia. Porque mañana vamos a hablar de qué fue lo que le dio la herida mortal al papado. El papado fue herido con la espada. Tenemos que entender qué significa la espada. Así que no se pierdan el próximo emocionante episodio. Mañana en la noche. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la palabra profética más segura. Gracias porque no tenemos que especular ni adivinar. Gracias porque has establecido este método histórico donde podemos seguir la secuencia de los reinos y saber exactamente qué representa cada uno de estos símbolos. Señor, posiblemente hay personas aquí esta noche que para ellos esto es una sorpresa. Te ruego, Señor, que tú impresiones su corazón para que sepan que no estamos criticándolos a ellos como individuos, sino que estamos hablando de un sistema. Y que tú llamas a tu pueblo a salir de ese sistema, salir de ella, pueblo mío. Gracias te damos por tu compañía. Pedimos que nos continúes bendiciendo durante el transcurso de esta semana. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.